Existe la tendencia natural a privilegiar los proyectos de investigación propios de las ciencias aplicadas, más que de las ciencias puras. Hay razones importantes para esto. Por ejemplo, las capacitaciones tradicionales de nuestras universidades se han centrado en carreras cuyas investigaciones son propias de las ciencias aplicadas. Los proyectos de investigación aplicados son más directamente rentables para las empresas y el Estado. Para este último, porque pueden tomarse como una base de conocimientos que orienten las políticas públicas. Para las primeras, porque generan entradas monetarias más realistas. A la ciencia pura no se le puede exigir plazos de presentación de resultados, ni posibilidad de aplicación, inmediata o no, en beneficio de la sociedad. La cultura de investigación es más fácilmente dirigible a una investigación aplicada que a la pura. La tesis que sostengo acá, sin embargo, es que la investigación pura es tan importante como la aplicada y nuestros estados deben tomar los correctivos para una mayor formación de recursos humanos e institucionales en estas áreas, dado el gran desbalance que actualmente tenemos. Así, mis amigos youtubers, oyentes y videntes, si está dentro de su interés, dialoguen conmigo desde la filosofía hasta el final de este video. Les habla José Luis. Sin más, comencemos. Permítanme primero aclarar la terminología usada. Dentro de las diversas formas de clasificar la ciencia o la investigación científica, seguiremos la siguiente, quizás un tanto sui generis: ciencias puras versus ciencias aplicadas. Las primeras tienen como objetivo final producir conocimiento, ya sea con soporte empírico, como en la física, la biología o la sociología, o solo formal, como en las matemáticas. La segunda produce conocimiento de casos, espacio-temporalmente delimitados, pero en función de otro fin posterior, no científico, como en las ciencias médicas, cuyo fin central es la salud, las criminológicas, cuyo fin primordial es el tratamiento del delito, con fines preventivos o penales, o las ciencias pedagógicas, cuyo fin último es una mejor humanidad. Ahora bien, es claro que no se puede llevar a cabo una investigación aplicada sin un conocimiento relativamente sólido de las ciencias puras. Un investigador que desea analizar una situación fáctica en la que se describe un caso particular debe orientar su diseño investigativo por las leyes bien sustentadas de las ciencias teóricas. La ciencia médica, pongamos por ejemplo, debe conocer las leyes biológicas y químicas generales que rigen la evolución o comportamiento de los virus, incluso leyes sociales si se trata de propagación por el entorno humano, si pretende estudiar las causas ambientales o de otra índole que provocan su generación o transmisión en ciertas poblaciones humanas. Pongamos por caso la población de Wuhan o toda la provincia de Hubei en China Central entre los años 2019 y 2020. De no tenerse ese background teórico y suponiendo de todas formas posible la investigación aplicada, que por ese presupuesto habría que cambiársele el nombre, podría pensarse erróneamente que o bien son situaciones propias del entorno o en el extremo opuesto, son generalizables a todas las regiones y tiempos, pero estas afirmaciones solo corresponden en principio a las ciencias puras, o peor aún, de no saberse con aceptable precisión estos detalles, los estudios poco servirían como depósito de experiencias aprovechables en otras latitudes o incluso en las mismas latitudes en otros tiempos. Por otro lado, la sola producción de ciencia aplicada junto a la incapacidad de producir ciencias puras nos coloca en el campo investigativo en situación análoga al del campo del desarrollo industrial y tecnológico, cuando nos dedicamos a la sola producción de bienes derivados del uso de las tecnologías importadas, sin la capacidad de producir tecnologías propias. Es el panorama que sufrimos los países subdesarrollados, o como suele llamarse, en vías de desarrollo, a la vez que una causa de esa misma situación. Sabemos pescar, como dicen, cuando sabemos, pero somos incapaces de fabricar masivamente nuestras propias redes y aperos, y peor, los mismos instrumentos con los que las fabricamos. Y así como dependemos del vaivén de esas tecnologías, dependemos también de lo que los países desarrollados dictaminen como las mejores teorías científicas. Sin embargo,
Hay que concientizar el hecho de que las teorías científicas no son un conjunto de declaraciones totalmente acabadas y definitivas. Existen siempre dudas y aspectos abiertos que, sin embargo, no detienen la puesta en práctica de sus presupuestos y resultados, de los que se sirven las ciencias aplicadas. Por ello, el gran filósofo de la ciencia, Karl Popper, creía que las teorías o leyes científicas nunca perdían su carácter de hipótesis. Pongamos algunos ejemplos. En la psicología, la teoría del desarrollo de la conciencia moral de Lawrence Kohlberg, que sigue el trabajo de Jean Piaget, supone ese desarrollo a través de 3 niveles, cada uno en 2 etapas. Sin embargo, adolece, por ejemplo, de problemas para justificar los niveles más altos de desarrollo. No queda claro si algunas desviaciones a partir del segundo nivel, como el escepticismo ético, son precisamente desviaciones, o al contrario, nuevas posibilidades igualmente legítimas, o si ciertas etapas se alcanzan de forma natural o suponen que la persona asuma actitudes de forma consciente y libre. Un ejemplo interesante es el nuevo brote de SARS-CoV-2, causa de la reciente pandemia. Era hasta el presente un coronavirus desconocido, pero a partir de las teorías microbiológicas de estos microorganismos, parece poder sostenerse que esos brotes tienen una dinámica recurrente de propagación, aunque no es una dinámica perfectamente generalizable, por estar basada en aspectos estadísticos. Se cree que el brote disminuiría con la llegada de la primavera, porque estos tipos de virus suelen no resistir ambientes calurosos. De no ser cierto, las teorías microbiológicas, cuando se relacionan con dinámicas de propagación para este tipo de virus, tendrían que replantearse. Las ciencias aplicadas no pueden ser ciegas a estas limitaciones de las ciencias puras, porque si bien tienen una importancia vital, están supeditadas a los planteamientos de sus hermanas teóricas. En realidad, la relación es simbiótica. Hemos tratado de dejar claro en esta exposición la supeditación de las ciencias aplicadas a las ciencias teóricas. Pero en aspectos heurísticos y de verificación, estas últimas suelen estar supeditadas a las primeras. En el caso de su verificación, el proceder de las ciencias aplicadas es siempre una ocasión más para poner a prueba la misma validez de las ciencias teóricas. Si un científico social, aplicando la teoría de Kohlberg, en vistas, por ejemplo, de la creación de material didáctico para la enseñanza de la moral en ciertas etapas de desarrollo, acrecienta su base empírica de datos sobre desvíos de difícil reorientación en ese desarrollo, flaco servicio nos brindaría si no se atreve a modificar los presupuestos de esa teoría y mejorar su planteamiento, o quizás invalidarla. En el caso de su importancia heurística, dada la realidad contextual siempre presente a las ciencias aplicadas y su rica experticia en el manejo de la realidad circundante, las sugerencias de nuevas ideas y generalizaciones de leyes planteadas por sus hermanas teóricas son mayores. Esto último deja traslucir los aspectos difusos de sus diferenciaciones. El científico práctico podría verse en el apuro de hacer ciencia teórica al levantar su diagnóstico en vistas de un fin no científico. Al igual que un fin no científico, podría servir de inspiración a un científico puro para plantear sus teorías. Aún más, las ciencias médicas, por ejemplo, en realidad tienen un fuerte componente de ciencia pura, que han desarrollado desde ellas mismas, incluso con apoyo institucional. Esto último apunta a la necesidad de un equipo pluridisciplinario que vele por la práctica de la investigación científica, no solo del Estado y de personal e instituciones dedicadas equilibradamente a los tipos de investigación mencionados, de ciencias exactas, naturales y sociales, sino de protagonistas de otras disciplinas que se muestren indispensables en nuestro mundo actual, como son, por ejemplo, filósofos e intelectuales críticos. Y es que el discurso que presentamos acá se inscribe, en cualquier caso, en la reflexión filosófica y no en la producción científica. A este respecto, hagamos una reflexión final. En un conocido comercial de una cadena de noticias internacionales, en español, se dice más o menos esto: algunos dicen que este vaso está medio lleno,
Otros dicen que está medio vacío. Lo cierto, lo indudable, es que está por la mitad, porque los hechos son los hechos. En efecto, en general tenemos perspectivas distintas y subjetivas más allá de los hechos. Pero la misma emisora nos recuerda lo siguiente en otro comercial, en el que promociona otro de sus segmentos de noticias, en el que al parecer ahora poseen valor las perspectivas. Porque el mundo es uno solo, pero las perspectivas son varias. No repararé en el hecho de que la emisora pudiera estar o no usando las dos afirmaciones dependiendo de si el viento sopla a su favor. Sin embargo, se esconde acá una ineludible contradicción. O bien solo vemos en los hechos lo que nos inducen nuestras perspectivas, o bien captamos directamente los hechos. La mejor forma de salirle al paso a esta contradicción, o así tendemos a creer, es atenerse al método científico de generar conocimiento, pues la ciencia no desea ser una perspectiva, sino captar la lógica inherente a la concatenación invariable de los hechos. Pero la realidad es muy otra. Los hechos a los cuales accede la ciencia misma dependen decididamente del marco categorial que ellas mismas han creado, y sus teorías no son más que otra de las variadas perspectivas al respecto. Un vaso de agua por la mitad es también un conjunto de moléculas interactuantes que conforman un material vidrioso, el aire y el líquido encerrados en un cierto volumen, etc. Pero para un científico natural. O la posibilidad médica de calmar la sed, o la oportunidad de interactuar simbólicamente con referencia a nuestros pares sociales, o la posibilidad psicológica de inducirnos a una cierta creencia en una propaganda, etc. Que un vaso de agua por la mitad sea claramente un vaso de agua por la mitad se puede precisar solo si dejamos claro también la perspectiva desde la cual se le pretende observar. Los hechos no son de acceso inmediato como podría pensar la persona común, pues como seres lingüísticos y culturales siempre se nos presentan con un componente teórico que nos sirve de guía para precisar la mirada que deseamos darles o para delimitar el contexto en el cual los sumergimos. La mente filtra los otros aspectos y cree estar en contacto con la realidad cruda, pero es más exacto decir que está sumergida en el hecho, que ella discrimina y presenta ante ella libre de otras relaciones y connotaciones. Es posible, me dirán, que los hechos sean una comunión de todas estas perspectivas, pero solo aclarándonoslo discursivamente podemos saberlo. Y entre otras cosas, saber cómo coordinar esas distintas perspectivas y cuál privilegiar y cuál no. La ciencia, por su parte, pretende contribuir a esta tarea especializándose en las formas de descripción y explicación más universal y racionalmente aceptables de las relaciones entre los hechos, en suma, en la producción de conocimiento. Pero no deja con ello de ser una perspectiva más, diferenciada de las otras, claro está, por la connotada autoconciencia de sus propios límites cognitivos y de la necesidad de fundamentación a la vez empírica y racional. Finalicemos con un aspecto ético. Las ciencias puras son en parte el resultado de la reflexión crítica y desprejuiciada de la creatividad íncita en los seres humanos. La cultura investigativa pura e institucionalizada en toda su gama y complejidad, ciencias exactas, naturales y sociales, más el aporte de intelectuales críticos, afinada conceptualmente, claro está, por las mismas exigencias de las ciencias teóricas, de su revisión y aplicación crítica, es propicia para crear un ambiente cultural de discusión cívica y estilizada que irrigue las demás esferas reflexivas del ser humano, lo que crea mayor conciencia autocrítica de las reales necesidades del hombre y por ende un deseo mayor de una vida centrada en necesidades materiales y espirituales ni hipo ni hiperinfladas. La educación e institucionalización de las ciencias puras, por tanto, crea un ambiente propicio para la educación moral del hombre, inquieto por aportar a la verdad humanamente alcanzable y por alcanzar una vida significativa y plena, y menos inquieto
por vivir de prejuicios y ostentaciones. Sirva esta reflexión, también filosófica, para hacer ver tanto la necesidad de aumentar urgentemente la cultura investigativa de nuestros países en áreas puras, como la autonomía de pensamiento y producción científica que nos brinda. Muchas gracias por llegar. JL. Muy interesante tu exposición, panita. Pero tú mismo me dices que hay que ser crítico, ¿verdad? Pues tengo una pequeña duda, mi grandilocuente. Está muy bien todo, pero ¿no te parece que hay naciones que han progresado sin antes desarrollar la ciencia pura de la que tú hablas? O sea, ¿te basas en hechos realmente existentes, mi pana? ¿O es una pura y bonita especulación tuya? ¿Has investigado a ver si eso ha sucedido, por ejemplo, qué sé yo, mi alter, con Taiwán o Corea del Sur? Hack, te debo dar la razón. Es una especulación que debería haberla basado en investigaciones empíricas. Eso es algo de suma importancia, que les debo a todos. Las realidades sociales son más complejas de lo que uno podría suponer y especular. Sin embargo, me parece claro que esas naciones, que quizás no desarrollen la ciencia pura en un primer momento, en verdad no lo sé, hoy en día tienen grandes universidades y facultades dedicadas a ella. Así que en algún momento han de tener que asumirlas si quieren seguir en el camino del desarrollo y la independencia creativa. Pero te sigo debiendo lo que me dices, no lo voy a evadir. Por lo pronto, lo asumo como tú dices. Una interesante reflexión que dejo su valor al espíritu crítico de todos ustedes. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta pequeña reflexión, dialogando con Hack y este servidor desde la filosofía. José Luis, panita, recuerda lo de darle like, suscribirte y darle a la campanita, si les pareció interesante, claro.